Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muchas gracias, un gusto saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con Ariel García de la imprenta en Santa Bárbara, quien nos manifiesta que ha bajado la demanda de solicitud de documentos fiscales por parte de empresarios de este sector del occidente del país. Lo escuchamos aquí en Noticieros hoy mismo. Lastimosamente, pues, propietarios de negocios, tanto como aquí en el municipio de Santa Bárbara y lugares aledaños, han decidido cerrar sus negocios debido a los huracanes ETA y IOTA y la pandemia, que no han podido sostenerlos, y por eso ha bajado un índice de un 60-65% lo que son documentos fiscales en sistema de facturación. ¿Es un índice alto para ustedes como imprenta? Sí, es un índice muy alto, debido a que nosotros somos la única imprenta a nivel departamental. Para decirte un dato exacto, que yo llevo los datos de los negocios que se han cerrado, tanto como aquí en Santa Bárbara, incluso yo atiendo muchos clientes que son del departamento del Empira, también ahí han cerrado uno, que me han notificado ellos, y se ha sentido lo que es el golpe, tanto como económico y los trabajadores que también no han podido venir a trabajar. Ariel García también nos ha comentado que varios empresarios de este sector de Santa Bárbara han cerrado sus negocios porque fueron golpeados por el paso de los huracanes ETA y IOTA, como también por la pandemia de la COVID-19. Desde el departamento de Santa Bárbara, en este informe de Alexis Gutiérrez para Noticieros hoy mismo. Televidentes de Noticieros hoy mismo, y este día en Comayagua se registró en la carretera CA5 una toma de carreteras por parte de caficultores de Marcala y La Paz, exigiendo una pronta reparación a las autoridades del gobierno de estas carreteras que se encuentran en pésimo estado. Pero escuchemos a continuación a uno de sus dirigentes y al alcalde municipal de La Paz, Aníbal Flores. El objetivo de estar presente aquí es por la pésima estado que se encuentran las vías de comunicación no pavimentadas del municipio de La Paz, ya que tenemos exactamente 3 años de que no hay mantenimiento a dichas vías de comunicación y están intransitables. Ya no se puede sacar producto de dichas zonas por el pésimo estado de las calles. Las calles, precisamente ayer anduve yo en la zona del Encinar, están completamente destruidas. No se le da mantenimiento a estas calles, son prácticamente un poquito más de 10 kilómetros que hay del cable a Concepción de Soloteca y de La Paz a Tepanguare. Entonces ellos en noviembre, a mí me dijeron el abogado Boquín, el ingeniero Boquín de Invest, que en noviembre se iba a licitar y que en los primeros días de diciembre la ejecución del proyecto, ya estamos a medio año del siguiente año, y todavía no tenemos respuesta. A esta toma de carretera se hicieron presentes las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quienes se comprometieron a ser mediadores para un diálogo con el gobierno. Los productores amenazan, si no cumplen con este diálogo, amenazan con tomar fuertes acciones. Compañeros, con este informe volvemos con ustedes a estudios principales, a otro sector del país. En cámaras, Marvin Correa, les informó Nelly Martínez. Esto es Lo Último en Noticias. Muy buenas noches. Lo último en noticias se registra aquí en la capital de la República. Estoy en compañía precisamente del comandante de Fusina, Mario Bueso. ¿Qué es lo que ocurre en la capital del país con este cierre de ciudad que hay desde hace unos instantes? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, comandante. Así, gracias por la oportunidad. Bueno, a partir del día de hoy iniciamos una modalidad estratégica operativa diferente. Estamos emprendiendo operaciones de cerco, le llamamos nosotros, que esto conlleva poder limitar los espacios que utilizan las estructuras criminales para cometer actos violentos. En ese sentido, este tipo de acciones estarán llevándose a cabo de manera frecuente en diferentes puntos de la capital, pero también a nivel nacional. Y vamos a poder también variar en cuanto a la frecuencia en que realicemos este tipo de actividades. El objetivo que buscamos es evitar las muertes violentas y poder capturar a los miembros de organizaciones criminales que perpetran los actos de violencia. Todo lo hacemos para brindarle seguridad a la ciudadanía, para poder minimizar los hechos de muerte que han estado aconteciendo últimamente
y poder crearle las mejores condiciones que ocupa la población para desarrollar sus actividades normales. Hay molestia por parte de la población, precisamente la población que se está trasladando de su trabajo a su vivienda por el cierre de las calles, de los bulevares, del anillo periférico y todo el tráfico vehicular que está ocurriendo precisamente a causa de estos cierres. Así es, en ese sentido pedimos comprensión de la población, pedimos su colaboración, porque esto lo estamos haciendo para su beneficio. Los controles van a ser rigurosos, sabemos que son incómodos, pero repito, es para el beneficio de la población, así que pedimos de ellos su colaboración, que más bien nos puedan ayudar con información, porque la denuncia efectiva que hace la población nos permite a nosotros poder judicializar casos y poner a estos individuos a la orden de los tribunales competentes. Así que esto todo lo hacemos por el beneficio del país, por el beneficio de la ciudadanía, y es importante que la población se sume en este esfuerzo. Le agradecemos muchísimo, comandante. Gracias por acompañarnos en directo a través de Noticieros Hoy Mismo. Con esta información de última hora, nos vamos a trasladar hasta Danlí con mi compañera Kenia Cáceres. Kenia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Les saludamos desde la zona oriental y es que las autoridades del Hospital Básico Gabriela Alvarado manifiestan el ingreso de 2 mujeres embarazadas por COVID-19 cuyo estado es crítico y por lo cual se le están dando todos los cuidados necesarios y la sala continúa con más de 80 pacientes. Escuchemos a la doctora Carla Viera, subdirectora de este centro asistencial. Igual tenemos 2 pacientes embarazadas, las cuales están delicadas, pero igual se les está dando todo el manejo y seguimiento que corresponde por los médicos especialistas. ¿De qué lugares son estas 2 mujeres embarazadas, doctora? Bueno, estas pacientes son de aquí, provenientes del lado de Trojos, ¿verdad? Y igual, tenemos la sala, hoy amanecimos con 86 pacientes. En su mayoría se encuentran en estado delicado, el estado grave. También tenemos bastantes pacientes estables, los cuales nos da una satisfacción tener bastantes pacientes estables, los cuales se les dará de alta si no cambia el curso de la evolución de la enfermedad. Es así que estas mujeres se encuentran en un módulo del área de ginecología totalmente apartados por el tema de la carga viral en la sala que se mantiene del Hospital Básico Gabriela Alvarado. Continuamos ahora con más información a través de su noticiero Hoy Mismo edición estelar. Muchas gracias, amables televidentes, por continuar con nosotros a través de Noticieros Hoy Mismo. Y este día en la ciudad Puerto de la Ceiba, el CNA realizó la recolección de firmas en los distintos sectores de esta localidad con el fin de hacer presencia y decirle no a la instalación de las sedes en estos distintos sectores del Atlántico del país. Pero escuchemos a los representantes de esta institución. Desde el día de hoy, muy temprano por la mañana, ya estamos recibiendo a la ciudadanía aquí en el Parque Central contiguo a la Alcaldía de La Ceiba, quienes están plasmando su firma y su huella precisamente para solicitar la derogación del decreto 120-2013, que es el contentivo de la Ley Orgánica de las Sedes. Nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción hemos emprendido este proyecto desde el día lunes en Tegucigalpa. Vamos a estar hoy y mañana aquí en el Parque Central de La Ceiba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y esto es precisamente porque el CNA ha destacado mediante un estudio cuáles son esos factores de lesividad y de violación a la Constitución. La actividad se desarrolló de manera positiva y la recolección de firmas se espera sea una iniciativa de suma importancia para hacerle frente a esta situación que ha dejado mucho conflicto, especialmente aquí en la ciudad Puerto de la Ceiba con las ciudades modelos que se han anunciado y que la mayor parte de la ciudadanía se encuentra totalmente en contra. Desde las 9 de Honduras vamos con Javier Palma, que tiene más información hasta Choluteca. Buenas noches, Javier, adelante. Buenas noches, gracias amigos. Realmente aquí en Choluteca la situación se complica porque Inés Osorto, que es la presidenta del Citramedi, ha manifestado que mañana hay un paro, así lo ha anunciado, porque se está politizando la aplicación de vacunas y entre otras situaciones que deja entrever de irregularidades que se están cometiendo en este centro hospitalario. Entonces aquí sí la han politizado porque han vacunado a otras personas allegadas a todos ellos. Entonces esta es una politización, están haciendo política con las vacunas. Aquí han vacunado pacientes jóvenes. Aquí yo creo que ustedes han tenido quejas de muchos
pacientes que han venido y no los han vacunado. Y hemos visto gente joven, familiares que los han vacunado. Pues mire, como hospital le estoy asegurando que no sé en otros puestos de vacunación, no puedo responder por otros, pero como hospital hemos tratado de cumplir todos esos criterios en el proceso de vacunación, ¿verdad? Que es lo que hemos colocado y por eso a veces se nos critica, pero es que no me da miedo entrar. Bueno, nosotros como hospital teníamos nuestro listado de las personas que han sido vacunados de acuerdo a las enfermedades que ellos se manejan. Bien, ha sido el doctor Gustavo Avelar quien reaccionó así, de esta manera, pues es el subdirector de este centro hospitalario, pues él desconoce, dice que se esté politizando, pero tampoco puede negar o afirmar si esto se está dando en otros lugares de Choluteca. Bien, yo con este reporte vamos a aprovechar para irnos a una pausa y luego retornamos con más información aquí en Hoy Mismo. Buenas tardes, amigos televidentes del noticiero Hoy Mismo. Estoy en compañía del abogado Guillermo Escobar. Él es representante de los empleados públicos y tiene una fuerte denuncia relacionada con algunas actuaciones de los dirigentes de la ANDEP. Abogado, buenas tardes, un gusto saludarle. Buenas tardes, Benedict. Es cierto, en efecto, me da vergüenza que hayan algunos representantes de los gremios, representantes de los empleados públicos y cometan actos de corrupción en colusión con algunos funcionarios del gobierno, como lo es el ministro de Finanzas actual, Luis Mata, y con el ministro de Trabajo, Olvin Villalobos, en el sentido de haber percibido de manera ilegal 4 millones de lempiras como una ayuda, dice la nota. Como una ayuda se les entregó estos 4 millones de lempiras a Freddy Gómez y César Chirinos con la condición de que ellos aceptaran que a los empleados se les pague solamente el quinquenio a partir de julio del 2021, olvidándose de la deuda y el reclamo que en efecto es a partir del año 2009 hasta el 2021. Eso significa que los empleados públicos dejan de percibir los quinquenios de acuerdo a la ley como le corresponde, con el retroactivo. No podrán hacerlo, el gobierno no lo podrá hacer y por eso ha comprado la conciencia de estos dos individuos que yo en su momento representé a la asociación y ahora represento a la CTH y a los sindicatos del sector público. Son unas personas realmente corruptas y el Ministerio Público y la ATIC deben de poner atención a esto. ¿Cómo salieron esos 4 millones de lempiras de la Secretaría del Trabajo a manos de estos dos señores? ¿Usted tiene las pruebas aquí en sus manos, abogado? Aquí están precisamente, tengo la nota enviada por el ministro de Trabajo al ministro de Finanzas y tengo la transferencia que hizo la Tesorería General de la República por los 2 millones de lempiras, más otros 2 millones que se les dieron posteriormente a las cuentas directamente del ANDEP, que lo tiene que averiguar la ATIC. ¿Prácticamente vendieron el movimiento? Vendieron la presión, usted sabe que hubo hasta paro de aeropuertos aquí en Tegucigalpa por la presión de los empleados y saben que tienen el derecho, sin embargo se lo pasaron por donde quisieron. Y creo que el ministro de Finanzas nuevo, Luis Mata, y el ministro de Trabajo deben de ser inmediatamente suspendidos por el presidente de la República en virtud de que son corruptos. ¿Qué sigue ahora con los empleados públicos? El lunes los sindicatos y la Confederación de Trabajadores de Honduras, representada por Hilario Espinosa, tomarán ellos la batuta de este reclamo apartando a los miembros del ANDEP y a ellos no tienen ninguna autoridad para representar a los servidores públicos en cualquier tipo de negociación que se haga. Abogado Guillermo Montalbán, muchísimas gracias. A sus órdenes a usted, Benito. Una fuerte denuncia contra dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de venta de 4 millones del movimiento para percibir aumentos por producto de quinquenios. Con esta fuerte denuncia del abogado Guillermo Montalbán vamos a un corte comercial. Durante el fin de semana anterior, unos 50 jóvenes voluntarios construyeron las viviendas con sus respectivos sistemas de saneamiento básico. Estas viviendas son unas viviendas prefabricadas. Justo al inicio de todo este programa sabíamos que nuestro modelo de vivienda se adaptaba muy bien, ya que es fácil la implementación y el armado, la familia puede habitarla en un muy corto tiempo,
pero igual las viviendas son, es de una materialidad de madera de pino curada que tiene una durabilidad de aproximadamente 40 años. Y eso es una solución vital para las familias, ya que tienen como ciertas modificaciones, lo que le permite a la vivienda implementarse incluso en zonas de riesgo, como lo es todo el Valle de Sula. Esta vivienda tiene una altura aproximadamente de unos 57 centímetros, que lo permite, bueno, poder solventar cualquier situación de inundaciones. La organización Nuestros Pequeños Hermanos Honduras donó la cantidad de 769.600 lempiras con 48 centavos para la construcción de las viviendas, donde beneficiará a 8 familias en el Progreso y Oro. En este proyecto que le llamamos Construyendo Esperanza, nosotros fuimos los donadores y también colaboradores del proyecto, con una donación de 780,000 lempiras, con el cual pues se pudo lograr la construcción de 8 viviendas para 8 familias que realmente lo perdieron todo durante estos 2 huracanes. Entonces nos sentimos realmente honrados y muy felices de poder ayudar y aportar nuestro granito de arena al apoyo para el pueblo hondureño en estos esfuerzos que se están haciendo, y también muy agradecidos con la alianza con la organización Techo para Honduras, que nos facilitó toda la logística, y también muchos voluntarios que también participaron en estos esfuerzos. Se tiene previsto la construcción de unas 120 viviendas en total para los afectados de las tormentas tropicales, para que tengan una vida digna. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. De entrada suspenden visa a los 21 políticos hondureños que aparecen en la lista Angel, dada a conocer hoy por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En los próximos meses se dará a conocer otra lista por corrupción, anunció Ricardo Zúñiga, enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte. El Ministerio Público continuará las acciones contra los señalados en la lista Angel. Algunos de los señalados por corrupción restan importancia a la lista Angel y se declaran inocentes. Modo pues que lo ponga una de las listas que quieran. Yo sé que no he ayudado a ningún delincuente jamás en mi vida. Apenas una quincena de los 4 meses de salario que le deben acreditan al personal del triaje en La Ceiba. Gobierno se echa para atrás con el aumento que había aprobado aplicarle a partir de hoy a los abonados. Varios heridos en otro derrumbe de un edificio en construcción en Washington, Estados Unidos. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. Un total de 21 hondureños, entre diputados, exdiputados, un expresidente, una exprimera dama y un exfuncionario, encabezan la lista Engels, publicada hoy por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Recuerde usted que es una lista que incluye funcionarios y exfuncionarios no solo de Honduras, sino que también de El Salvador y Guatemala. Esta es la noticia del día. El Departamento de Estado de los Estados Unidos remitió un informe al Congreso sobre personas extranjeras que deliberadamente se han involucrado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de las investigaciones sobre dicha corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras. En Honduras, los señalados son: Gustavo Alberto Pérez, actual representante del Congreso, se ha involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta de Masi por malversar $800,000 de varias agencias gubernamentales. Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de Invest H, involucrado en una corrupción significativa por malversación de fondos públicos durante la pandemia COVID-19.
Rosa Elena Bonilla de Lobo, ex primera dama, involucrada en una corrupción significativa a través de fraude y malversación de fondos públicos. Augusto Domingo Cruz Asensio, ex miembro del Congreso, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos del Público Generación, programa de empleo a cuentas personales. José Celín Disco Elvir, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas. Rodolfo Irías Navas, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas. Eleazar Alexander Juárez Arabia, ex miembro del Congreso, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento natal de Valle a sus cuentas personales. José Porfirio Pepe Lobo Sosa, expresidente de Honduras, se involucró en una corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Ni modo, pues, que lo ponga una de las listas que quieran. Yo sé que no he ayudado a ningún delincuente jamás en mi vida. Esto lo traen desde que, en el caso de mi hijo, en el 2017, en el juicio de él que iniciaron, empezaron a mencionarme como que era el principal ahí del narco en Honduras. No he tenido nada que ver en eso, ni en lo que aquel hizo, ni en nada. Y yo le digo públicamente, desmiento cualquier versión en ese sentido. Es más, me da no sé qué ver que todo lo que está pasando en Honduras lo pasan de alto, porque el primero que debe encabezar la lista es Juan Orlando Hernández, y no aparece tampoco ninguno de sus 40 ahí que tiene con él haciendo trabajos de corrupción, aún en medio de esta pandemia, con lo que significa eso, que es pérdida de vidas humanas. Gladys Aurora López, miembro de la Junta Ejecutiva del Congreso Nacional de Honduras, involucrada en actos de corrupción importantes, fue acusada en el Arca Abierta Masi, investigó un caso de corrupción por malversación de $800,000 de varias agencias gubernamentales. Miguel Edgardo Martínez Pineda, representante actual del Congreso involucrado en corrupción significativa, fue acusado en el caso de corrupción de Pandora Masi en junio de 2018 por malversación de $12,5 millones en fondos públicos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas para beneficio personal. Sara Ismela Medina Galo, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones sobre corrupción en su papel de secretaria del Congreso. En su cuenta de Twitter escribió: en el caso de mi nombre en el listado Engel, mi proceso fue injusto porque se presentó por ejercer mi función legislativa. No fue por corrupción, sino por la firma de un decreto al cual estaba obligada a realizar porque es parte de mi responsabilidad parlamentaria. Oscar Nájera, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa relacionada con la organización narcotraficante Cachiros, fue designado bajo la sección 7031C por su participación en corrupción significativa. Estas cosas ya me tienen a mí rayado, cansado de decir lo mismo durante 5 o 6 años. Y porque no actúan. Yo ando aquí libre y espontáneamente en la calle, haciendo mis mandados normales y comunes. Ya estoy vacunado contra todo, contra la maldad, contra la diatriba, contra la mentira, contra la envidia, contra todo. Yo, carnal, voy a parar siempre derecho, con la frente en alto y sus manos limpias. Y la mejor justicia para mí es la justicia divina. Héctor Enrique Padilla Hernández, exmiembro del Congreso, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles, financiado con fondos públicos en su departamento natal de Choluteca, a sus cuentas personales. Milton Jesús Puerto Oseguera, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa, fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta Masi por malversar $800,000 de varias agencias gubernamentales. Audelia Rodríguez Rodrigo, actual miembro del Congreso, involucrada en una corrupción significativa al malversar fondos del proyecto de desarrollo Limpieza de Solares y Calles financiado con fondos públicos a sus cuentas personales.
Denis Antonio Sánchez Fernández, actual miembro del Congreso, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento de origen de Santa Bárbara a sus cuentas personales. Elvin Ernesto Santos Ordóñez, actual representante del Congreso, involucrado en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas. Juan Carlos Valenzuela Molina, actual representante en el Congreso, fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta Masi por malversar $800,000 de varias agencias gubernamentales. Elden Vázquez, representante actual del Congreso, involucrado en una corrupción significativa a través de la apropiación indebida de $12,5 millones de la Secretaría de Agricultura a campañas políticas para su beneficio personal. Fue acusado formalmente en el caso de corrupción investigado por Pandora Masi en junio de 2018. Welsi Milena Vázquez López, representante actual del Congreso, involucrada en una corrupción significativa que incluye malversación y malversación de fondos públicos para beneficio personal. Fue acusada en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta Masi por malversación de $800,000 de varias agencias gubernamentales. Román Villeda Aguilar, miembro del Congreso, obstruyó las investigaciones sobre corrupción, lo que resultó en el sobreseimiento de un caso de malversación de fondos contra varios congresistas que estaban siendo investigados por redirigir dinero a una ONG falsa. En el informe publicado por el Departamento de Estado también fueron señalados 19 funcionarios de El Salvador, entre ellos actuales miembros del gobierno de Nayib Bukele, 20 funcionarios del gobierno de Guatemala, entre ellos el expresidente Álvaro Colom, señalado por fraude y malversación de un sistema de autobuses en ese país llamado Transurbano, y en Honduras los señalados son 21. Evelyn Pérez, Noticiero Hoy Mismo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su cuenta de redes sociales dijo: hoy damos un paso más en la lucha contra corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador, anunciando restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos. La corrupción socava la democracia y confianza de los ciudadanos. Mejor gobernanza significa mejor futuro. Y esto dijo esta tarde el señor Ricardo Zúñiga. Él es el enviado especial del gobierno del presidente Biden para los países del Triángulo Norte, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras. El combate a la corrupción es un objetivo importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta lista no es una lista final, o sea, esto no es todo, es una lista que se puede ampliar siempre cuando tenemos más datos que podemos utilizar. Esta es una lista inicial que estamos haciendo en cumplimiento del mandato del Congreso para el Departamento de Estado. La primera parte, entonces habrán más listas y más nombres en el futuro y se incluirán otros casos donde tenemos la información necesaria para poder incluir a esos individuos. Nosotros pensamos que este reporte tiene la información muy fuerte y lo que sí fue un proceso serio para hacer este análisis de cada nombre que apareció en esta lista. Tenemos sanciones que pertenecen al Departamento de Estado, que son para quitarle la visa no solamente al actor, pero también a todos los familiares de ellos también. No es que cada persona que está en esta lista también va a aparecer en otros procesos si no existen los elementos que posibiliten eso. Yo creo que aquí lo importante es subrayar que por parte de los Estados Unidos lo que estamos tratando de fomentar es exactamente ese apego al compromiso para combatir la corrupción y la impunidad, porque es un factor tan importante que está impidiendo el desarrollo de cada país en Centroamérica. El Ministerio Público ha dicho hoy, a través de su cuenta de redes sociales, para cumplir con mandato de ley en el sentido de hacer frente a la corrupción, oportunamente el Ministerio Público presentó acciones penales tras una responsable y objetiva investigación contra algunos de los señalados en la lista publicada hoy por el Departamento de Estado.
Las acusaciones resultaron en algunos casos en sobreseimientos y sentencias absolutorias, las cuales el Ministerio Público considera violentan normativa nacional, convenciones y tratados. Decisiones judiciales que para el Ministerio Público y el pueblo hondureño son inaceptables, no las comparte y se impugnó. El Ministerio Público dará continuidad a cada una de estas causas penales hasta agotar las instancias y recursos que el Código Procesal Penal dispone en su lucha contra la impunidad, tal como lo evidencia la obtención de sentencias condenatorias y autos de formal procesamiento por corrupción. Honduras está desaprovechando la fuerza laboral joven debido al fracaso de los planes y programas de generación de empleo de los últimos 12 años. A sus cortos 19 años, Elías Ramírez va perdiendo la esperanza de un futuro laboral en el país. Lleva año y medio buscando sin éxito una oportunidad. Desde que salí en el año 2019 del colegio no he conseguido trabajo. ¿Cómo ve la situación de empleo? Está dura, bastante difícil. En ocasiones me viene a la mente emigrar. Los jóvenes son el segmento más afectado por la falta de empleo, dice el economista Alejandro Aronne, y eso se refleja en el número de desalentados en el país, que asciende a 708,000 personas. Es deplorable y por eso es que surgen los flujos migratorios, porque no ven esperanza. Cuando la juventud no ve esperanza en un país, es una señal de que Honduras no va en buen camino. Y si la juventud es el futuro de Honduras y la mayor parte de los desalentados son los jóvenes, Honduras creo que no nos esperan tiempos buenos. Para Aronne, las cifras de desempleo abierto y subempleo visible e invisible también son de suma preocupación. El problema del empleo en Honduras es el subempleo y son 2 millones de personas con problemas de ingresos porque esta gente no gana ni el salario mínimo. Y esto no cubre para la canasta básica. Entonces, la tasa de desempleo del 10.9% y 447,000 no refleja la realidad del empleo en Honduras, porque aproximadamente creo que llega a entre 800,000 personas a 1 millón de personas desempleadas en Honduras. Afirma que esta situación se debe al fracaso de los planes en materia de generación de empleo, como el programa Honduras 2020, que no logró generar los 600,000 puestos prometidos en 5 años. El plan 2020 no funcionó porque no estaba pegado a la realidad. Y 2, no se creó una estructura que fuese lo suficientemente ágil y estuviera integrada a las condiciones de la realidad hondureña. Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en Honduras 9 de cada 10 hondureños tiene problemas de empleo. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. El gobierno retrocedió en la decisión de aplicar un severo incremento a la tarifa de la energía eléctrica a partir de hoy. El incremento aprobado ayer por la Comisión Reguladora de Energía CREE para el trimestre julio-septiembre fue de 8.46% para los abonados del sector residencial, 9.02% para el de baja tensión, 10.21% para media tensión y 11.19% para alta tensión. Los 3 factores son un incremento de la demanda. Se ha tenido la demanda máxima en toda la historia del país de 1.738 megavatios. Los precios internacionales del combustible se mantuvieron entre 75 y 78 dólares el barril. Y eso obligó a comprar más energía térmica mucho más cara, y esos son los costos adicionales en que incurrió la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para suplir el servicio. Sin duda era el tiro de gracia para muchos abonados, asevera Saúl Aguilera, quien habita en las faldas del Cerro Juan Alaínez. Está malo eso, hombre, para el pueblo, no creo, porque uno del dinero que uno chambea ahora para pagar la luz y la deuda, trabaja uno para eso. Y este gobierno, no, hombre, tiene que ser más serio con la gente pobre. Pero el gobierno decidió dar marcha atrás y el aumento queda sin valor y efecto. La decisión de no aumento a las personas está totalmente tomada. O sea que la población hondureña no recibirá aumento de la tarifa. Una decisión política bien calculada pero insuficiente, afirma el presidente del sindicato de la ENE. Es un tema de país, es un tema sensible, es un tema social y que debe abordarse ya en otro escenario. Ya no solamente un congelamiento por 3 meses, debe llegarse a una renegociación por el bien de Honduras entre el gobierno y los generadores. Deben de dar ese paso. La tarifa de la energía eléctrica será revisada nuevamente el próximo 1 de octubre, como establece la Ley General de la Industria Eléctrica. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo.
El primer semestre de este año, la Asociación de Funerarias de Honduras registraron 7.628 decesos por COVID-19 en el país. Productores de cacao muestran su preocupación por la falta de reparación de bordos en el Valle de Sula que podrían provocar pérdidas de cosecha en esta temporada ciclónica. Fallas mecánicas provocaron que el conductor de un microbús del transporte público que recorre de Potreríos hacia San Pedro Sula terminara en una cuneta en Villanueva Cortés, dejando 2 pasajeros lesionados que fueron trasladados al hospital Mario Catarino Rivas. Autoridades de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción garantizaron hoy que los trabajos que están realizando en la reparación de bordos dañados por los fenómenos naturales son de calidad. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. Hemos recibido una nota del ingeniero Elvin Ernesto Santos Ordóñez, correspondencia particular, es una nota de prensa. Elvin Ernesto Santos Ordóñez obtuvo sobreseimiento definitivo de los cargos que se le imputaron en el denominado caso Pandora, porque además de ser inocente, el Ministerio Público no pudo probar culpabilidad alguna en ninguna de las 2 instancias en que pudieron haberlo hecho, ni participación delictuosa por parte de Elvin Ernesto Santos Ordóñez. Las sentencias son públicas y ahí están para todo el mundo las pueda verificar. Tratando de revivir nuevamente estos eventos y pretendiendo involucrarme en los mismos, es de conocer los principios jurídicos internacionales de cosa juzgada, el principio de inocencia y que además nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. La campaña política del año 2009, en la que participé como candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal y donde se me arrebató la potencial victoria, se realizó suplementariamente con un préstamo otorgado por un banco comercial del país y el mismo se amortizó con las deducciones que se les realizaban a los empleados liberales que trabajaban en el gobierno. Nunca formamos parte del gobierno que administró el país a partir del año 2009, por lo que lógicamente no tuvimos ni intervención ni manejo en las finanzas del mismo. Evidentemente, esta trama política pretende desconocer mi inocencia, pero reitero, como tantas veces lo he hecho frente al pueblo hondureño, que mi conciencia está tranquila y que la historia vivida en ese tiempo es de muchos conocida y que perciben la injusticia a que hemos sido sometidos. Nunca he tocado dinero del pueblo y mi mayor trinchera de lucha ha sido siempre la empresa privada, desde donde también he tratado de contribuir a construir una mejor patria. Ingeniero Elvin Ernesto Santos Ordóñez. Tremendo calvario viven los habitantes de la colonia Flor de Cuba en San Pedro Sula, que en pedazos de lata y llantas tienen que cruzar el río El Sauce al quedar incomunicados por la reciente crecida del río que destruyó un paso provisional que habían hecho desde Eta y Iota. La desesperación por tener un punto libre por donde cruzar el río y no tener una respuesta de las autoridades municipales, a quienes en reiteradas ocasiones les han pedido un puente peatonal. Hoy los vecinos con llantas y pedazos de metal han construido un paso provisional. Estamos en una situación precaria aquí. Mire, grandes puentes aquí en la ciudad y aquí en estos lugares, los puentes como los tenemos, ¿ves? Aquí deberían de tener uno de esos puentes que están ahí, traerlos para aquí. ¿Hace mucho ustedes atraviesan este tipo de problemas? Solo se orina una cucaracha de arriba y nos llenamos aquí. El conductor de este vehículo de paila, al no tener alternativa, intentó cruzar el río, pero quedó atrapado en medio del afluente. Se ha solicitado a las autoridades que nos ayuden, que en que sea hagan algo, una plancha o algo, pero si usted ve ni lo que estaba han podido reparar, entonces creo que es injusto, porque nosotros también aquí en estas colonias pagamos impuestos. El puente peatonal y la plancha por donde cruzaban los vehículos fueron destruidos por Eta y Iota. Desde ese entonces, los habitantes de la Flor de Cuba quedan incomunicados cada vez que llueve en San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. Desorden, aglomeración y adultos mayores en busca de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V fue parte de lo que se vivió en los centros de vacunación peatonal, donde los afectados exigieron más orden y un mejor trato por parte de las autoridades de salud. El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Honduras, SANEA, Josué Orellana, denunció hoy que el gobierno solo ha nombrado a 250 enfermeras de más de 2.500 que trabajan a nivel nacional por contrato en triajes y centros de salud.
Varias cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica iniciaron hoy con un proceso de instalación y cambio de al menos 50.000 lámparas de alumbrado público en barrios y colonias de la capital. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. En este afán por salvar vidas y contribuir a salvar vidas a nivel nacional en medio de esta situación tan dolorosa y catastrófica que estamos viviendo, donde a diario mueren no menos de 40 hondureños, óigalo bien, no menos de 40 hondureños mueren a diario. En triajes, la mayoría en hospitales, en triajes, pero también en casa. Atención a esto. Y pues en ese afán, hace ya 3 meses, vamos sobre el 4º mes, con el doctor Miguel Sierra Hoffman, que desde el inicio dijo, hay que hacer telemedicina, vamos a acompañar en mi caso a La Paz de forma gratuita, con un tremendo compromiso y con un voluntariado, pero realmente ejemplar. El doctor Miguel Sierra Hoffman nos acompaña esta noche, como siempre, desde Victoria, Texas. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, ¿cómo está? Un saludo a usted, a su staff y a todo Honduras. Muchas gracias, doctor. Gracias por tenerme en su programa. Muchas gracias, doctor. Como siempre, bienvenido. Usted es parte del equipo. La doctora Alejandra Flores. Muchas gracias, doctora. Está en el Hospital Roberto Suazo Córdoba en La Paz y forma parte del personal médico que atiende pacientes COVID. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias. ¿Cómo está el hospital, doctora? Lleno y complicado. Lleno y complicado. Sí. ¿A qué lo atribuye usted? Mire, en realidad hemos tenido una disminución de ingresos en estas semanas. Habíamos tenido disminución realmente, pero a partir de la semana pasada, ya a mediados de la semana pasada, empezaron a incrementar nuevamente los casos, teniendo de 25 a 27 pacientes en promedio. Pacientes jóvenes, pacientes embarazadas. O sea, sí hemos tenido más que todo pacientes jóvenes. Sí. No sé si esa u otra es la particularidad que usted pudiera identificar en estas últimas 2 semanas de los pacientes que llegan al hospital. Sí, han habido, como le menciono, un incremento de los casos, además que todo de pacientes que jóvenes, que no tienen comorbilidades, que generalmente el joven es el que más se confía y más cuando no tiene ninguna comorbilidad. Pero ya no es una justificación para no cuidarse en el caso de la gente que no lo hacía, ¿verdad? Y estos, es decir, lo que usted identifica que son estos pacientes que están llegando con más frecuencia son jóvenes, número 1. Número 2, ¿usted diría que la condición en la que ellos llegan es una condición relativamente estable o complicada? Generalmente estos pacientes ya llegan en una condición complicada. Es más, llegan en días que son bastante complicados, que más o menos hablamos desde el día 8 hasta el día 12, 14, y en estos días más o menos están llegando los pacientes sin un tratamiento previo en algunas ocasiones. Y en otras, pues el mismo paciente generalmente es el que deja de tomarse el medicamento y eso es lo que le complica su manejo. ¿Qué edad es más o menos cuando usted dice pacientes jóvenes? ¿Estamos hablando de 20 a 30, de 20 a 40 años? Bueno, el menor que tenemos ahorita en la sala es un paciente de 25 años. 25 años, 28 años, son las edades que se han estado presentando. De 20 a 40 años hemos tenido bastantes casos ahorita, tanto de forma ambulatoria como pacientes ingresados. Hace poco a las 6:30, es decir, hace 1 hora murió, no sé si es usted lo podría confirmar, doctora, no sé si es un joven o una mujer de 32 años, ahí falleció en el hospital, doctora. Acaba de fallecer una paciente de 32 años y asimismo acaba de fallecer un paciente también masculino también hace unos minutos. ¿De qué edad? Han habido fallecidos, 37 años y 32 años. Doctor, 32 y 37 años, ¿qué está pasando? Cabe recalcar, licenciado Edgardo, que estos 2 pacientes lamentablemente llegaron a un estado bastante crítico y a pesar de que se actuó de forma temprana con ellos,
pues ya cuando llegan con su neumonía bastante grave, entonces ya es muy difícil poder, como nosotros decimos, alcanzarlo. Entonces es complicado realmente la situación cuando estos pacientes se confían. Doctor, ¿qué está pasando? He visto muchos reportes, no solo en el Hospital Soso Córdoba, aquí en el tórax, la doctora Suya Pasosa lo ha manifestado en varias ocasiones, ya varios días. En la privada, el doctor Vidal nos lo está insistiendo también ya hace varios meses. Los jóvenes se están viendo afectados y no con síntomas leves, sino que ya con situaciones complicadas, doctor Sierra Hoffman. Mire, si... No lo puedo asegurar de una manera académica y técnica, pero estoy seguro de que la variante Delta está en Honduras. La variante Delta es distinta al coronavirus que conocimos en enero del 2020. Se incrementan un 20% las hospitalizaciones. Se incrementan, le puede dar a vacunados, la edad ya no respeta edad, ese mito de que a los jóvenes no les den, ya terminó con eso. Hay aproximadamente un 15% más de mortalidad, ¿verdad? Y eso se está viendo, se está reflejando aquí en Estados Unidos, en el estado de Missouri, que es la cepa predominante. No tengo la menor duda de que por las características de los pacientes y el comportamiento de la enfermedad, que esta es la variante Delta y podría ser lo que le llaman ahora la variante Delta Plus, ¿verdad? Que tiene lo que se llama un escape inmunológico en donde evade las vacunas. Mire. Eso es lo que yo podría decir, porque hay un cambio distinto desde el punto de vista epidemiológico. Comparto con ustedes, amables televidentes, con la doctora Alejandra Flores en La Paz, el doctor Miguel Sierra Hoffman en Victoria, Texas, esta gráfica que muestra lo que ha pasado en el último mes, junio, en el Reino Unido, en Inglaterra, en Israel, que como usted sabe son países con una alta tasa de vacunación, tanto con una como con 2 dosis. Pero a pesar de esas grandes jornadas, masivas jornadas de vacunación en el Reino Unido y en Israel, mire cómo se han disparado los casos. Y mire también en rojo el Reino Unido, en verde Israel y Estados Unidos, ahí va un piquito para arriba. Doctor Sierra Hoffman, su comentario, por favor. Sí, mire, aquí en Estados Unidos hubieron estados, Missouri, por ejemplo, Utah, donde no se le dio, la población estuvo indecisa en vacunarse. En esos estados, sobre todo el de Missouri, se está repitiendo lo que se vio en Nueva York, pero un poquito más, ¿verdad? Y los hospitales están colapsando, etcétera, en lo que es Missouri y en otros estados, pero Missouri es el más prominente. Sí. En Israel, por ejemplo, que ya la vacunación fue rápida y expedita, sí, ya está viendo. Eso se llama escape inmunológico. O sea, hay un escape en donde la vacuna no le pega, para hacerlo sencillo. Lo mismo está sucediendo en Gran Bretaña, donde el 95% la semana pasada era la variante Delta. Sí. Pero hay otra cosita que se llama el Plus. Sí. El Plus es no solo la variante Delta, sino que una combinación con la de Sudáfrica, que lo que hace, para hacerlo sencillo, es que la espiga o el anticuerpo antiespiga como que pasa, como que pega en el poste, pero no entra el gol, ¿verdad? O sea, no le pega el anticuerpo por esa modificación. Y entonces eso ha hecho al coronavirus prácticamente otro virus. Sí. Es prácticamente otro virus. Y mire, le mostraba el Reino Unido, le mostraba esa gráfica que incluye Israel y Estados Unidos. Pero el Reino Unido e Israel es impresionante, cómo se dispararon los casos ahora en junio. Pero viera lo que usted dice, para que mire que estamos en sintonía, doctor Sierra Hoffman. Mire usted, por ejemplo, los casos confirmados en Estados Unidos, no solo en Missouri, doctor, se han ido para arriba. Se han disparado también en Nevada, en Utah, en Arkansas, en Arizona y Oklahoma.
Sí, esos estados... Aquí está, mira. Sí, esos estados tienen la característica de que la vacunación no fue, tan masiva como fue en otros estados. Sí. Pero aún en estados... La gráfica, enfóqueme la gráfica, sí. Continúe, doctor. Perfecto, gracias. Sí, esos estados realmente representan donde la vacunación no fue así, de una manera masiva y popular. Había mucha indecisión. Y eso es lo que se está reflejando ahí, ¿verdad? Pero Missouri, por ejemplo, ahorita es el Nueva York del 2020. Sí. Dice aquí, quien reporta esta gráfica dice, muchos estados, como bien lo dice usted, doctor, de baja vacunación en los Estados Unidos, ya se están disparando los casos de nuevo de COVID-19 y lo atribuyen a la variante Delta. Y estos son los estados donde está creciendo mucho más rápido. Sí. Una de las cosas muy importantes, California, que tuvo una vacunación, vamos a decir, bastante buena, ya están viendo, pero California es un estado con mucho ajetreo, en el sentido de que es un estado donde están Los Ángeles, San Francisco, ciudades grandes, ¿verdad? Y hay mucho viajero. Entonces, me imagino yo que esa elevación en California es por esa globalización, mucho aeropuerto, muchas ciudades grandes. Entonces, pero en esos estados que está ahí, definitivamente la variante Delta. Sí. Eso creo yo que es lo que está pasando en Honduras. Y una cosa más, ahí en el condado de Los Ángeles ya pidieron nuevamente usar la mascarilla, ¿no? Esa es otra cosa, sí. Usted sabe que aquí cada estado es como un país, sí, ¿verdad? Y deciden sus cosas independientemente. California le había quitado y están volviendo a pensar poner la mascarilla de una manera mandatoria. Y un dato más, la variante Delta de COVID-19 ya está, habíamos manifestado aquí en el transcurso tenemos 15 días de estar advirtiendo esto, 15 días de estar hablando de este tema de Delta y de la necesidad de vacunar con las 2 dosis a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo en la población vulnerable, con las 2 dosis en el menor tiempo posible. Y también el uso permanente de las mascarillas. El asunto es que la variante Delta, que ya estaba hace 15 días en 80 países, hoy está en más de 90 países, pero de esos 14 son de América, doctor. La variante Delta COVID está en 14 países, ha confirmado la OPS, es decir, la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué países han reportado oficialmente que tienen variante Delta? Casos, pacientes con variante Delta. Bueno, Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Guyana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Barbados, Perú y San Martín. Son las naciones que han confirmado la nueva variante, detalló la directora de la OPS. Vea cómo está la situación, ¿verdad? Y ayer la doctora Ivette Lorenzana nos decía aquí que ha tenido comunicación con ejecutivos científicos, investigadores del Instituto Gorkas, que es el que hace las investigaciones en Panamá, para detectar este tipo de... ¿Cuál es la variante que se tiene? Y decía que en Panamá tienen en cuarentena a 5 personas confirmados con la variante Delta. Ahora, dígame usted, si está en Canadá y está en Argentina, ¿qué le dice la lógica? ¿Por qué ese virus, por qué no va a parar en Honduras? O sea, la lógica le está diciendo usted que la variante Delta está en Honduras, sí, por el comportamiento que se está viendo. Lo está diciendo la doctora Flores. Sí. Más jóvenes, más rápido. Otra cosa importante es, desde el día de contagio al día de la clínica, es más rápido. O sea, el virus es distinto en muchas formas. La única cosa en que se parece es que se llama coronavirus, pero realmente el comportamiento es mucho más agresivo. Sí. Y está claro, y creo que todos lo sabemos ya, lo que nos ha insistido también el doctor Videa, es que los estudios indican que ante esta variante Delta, una dosis de vacuna, la que sea, le protege un 30%, doctor. 30-33%. Cualquier vacuna, Pfizer, AstraZeneca, por ejemplo, tenemos aquí. Pero la Pfizer, la AstraZeneca y la Johnson y la Moderna son muy parecidas en cuanto a la protección. Con una sola dosis, pero con 2 dosis sube hasta un 90-92%. ¿Qué significa eso, doctor? Lo que se ha insistido tanto la Organización Mundial de la Salud, el doctor Fauci,
el científico allá que lidera la cuestión esta en Estados Unidos. Hoy, la organización esta que lidera los medicamentos, como el CDC de Atlanta, es la Agencia Europea de Medicamento, EMA. Sí. La EMA, mire lo que está reclamando. La EMA está reclamando las 2 dosis de vacuna lo más pronto posible. Los datos disponibles hasta el momento apuntan que muestran que la pauta completa de vacunación, o sea, 2 dosis, es capaz de frenar la acción de la variante Delta. Así hay evidencia de que los anticuerpos que se generan tras la vacunación neutralizan a esta variante. Dice Marco Cavaleri, es el responsable de la estrategia vacunal de la Agencia Europea de Medicamentos. Póngame aquí la portada, por favor. La portada es importante, el título. La EMA reclama completar la pauta vacunal de los vulnerables ante el avance de la variante Delta. Pero aquí en Honduras, doctor, lo que tenemos es que, por ejemplo, la AstraZeneca se está aplicando a 3 meses. La Pfizer a 2 meses. Y la Moderna, que fue la que ganó en Estados Unidos, nos dicen que sí va a ser aplicada a los 21 o 28 días. Es la única. Pero ante las circunstancias atrás, ¿cómo es posible que si la Pfizer nos indican el criterio científico es de 21 días, porque aquí se está aplicando la Pfizer a los 3 meses? Ayer yo mostraba un carnet de alguien que se vacunó ayer 30 de junio y le están dando la segunda dosis al 30 de septiembre. Eso es ir en contra del criterio científico con el cual fue creado la Pfizer, ¿sí o no? Exacto. No hay que... no le miro yo... sentido, pues, hay que seguir las reglas, ¿me entiende? De lo que se manufacturó, ¿verdad? O sea, si se tiene la vacuna, hay que seguir las pautas del día 21, día 28, etcétera. Sí. Digo, si se tiene la vacuna, ¿verdad? Que entiendo que se tiene ahí, ya en Honduras, ¿verdad? De cuando comenzábamos a no tener, ahora tenemos. Pues si es que, como hemos insistido aquí, si usted tiene 100,000 vacunas, en vez de vacunar a 100,000 con una dosis, vacune a 50,000 con las 2 dosis y esos van a estar bien protegidos. Y así vamos poco a poco, sobre todo y partiendo de los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Pues los que se están muriendo, que en este caso la mayoría son de 60 años de edad en adelante. A esos hay que proteger. Exacto. Con las 2 dosis en el menor tiempo posible. Pero aquí la Pfizer la están aplicando a la segunda dosis a los 3 meses. Eso es dejar en riesgo de muerte a los que tienen una sola dosis de Pfizer. ¿O me equivoco? No, está totalmente en la razón. Ahora, hay una palabra que va a ser un poquito bulla. Se llama escape inmune. Vamos a llegar a un punto, ok, si seguimos así, estoy hablando del mundo, no de Honduras, que si seguimos así, ninguna vacuna va a ser completamente segura contra este virus, ¿verdad? Y eso es lo que se está reflejando en Israel, en Gran Bretaña, etcétera. Sí. O sea que esa dilatación de la vacunación vamos a hacer que estemos detrás, ¿verdad? Ya estamos de la alfa, la beta, la gamma, la delta. Bueno, la letra que sigue, así como el iota y eta, ¿verdad? Que había que seguir con los huracanes, con los nombres. Sí. Así vamos a seguir con las variantes. Sí. Entonces, lo lógico es vacunar en el tiempo correcto. Es mejor tener 50 bien vacunados que 100 medio vacunados, sí. Porque ahí sí se va a formar el escape inmunológico. Le tengo una buena y una mala, ¿cuál quiere? Deme la mala primero. Bueno, tenemos 7 minutos para la telemedicina a partir de este momento. Vamos. Démosle pues. Ok, bueno, se trata de una paciente femenina de 37 años de edad. Llegó al hospital en su día número 12 de la enfermedad, saturando 40%, con presiones de 120/80, cardíaca de 115 y respiratoria de 52. La paciente en el momento que llega se acopla directamente a oxígeno, en ese momento con mascarilla con reservorio, por mientras se preparaba el ventilador mecánico para acoplarla a ventilación mecánica no invasiva. Dicha paciente fue manejada en centro privado, se desconoce exactamente el manejo el cual se proporcionó, y llegó a nuestro hospital con estos parámetros.
Al momento de nosotros recibirla, se acopla ventilación mecánica no invasiva, se le piden sus marcadores inflamatorios y se indica también la dosis de tocilizumab, al igual que se inician esteroides altos, se inicia dexametasona y se inicia de forma empírica cobertura antibiótica con imipene en ese momento, y pues la paciente se acopla a ventilación mecánica no invasiva en modo CPAP, y posteriormente esa misma noche en la que la paciente fue ingresada se le aplica su primera dosis de tocilizumab, respondiendo de forma adecuada, encontrándole el día siguiente con saturaciones de 93-94%, acoplada a ventilación mecánica no invasiva con una frecuencia respiratoria de 27 máxima, cardíaca de 98, teniendo marcadores inflamatorios de 260.80 el dímero D, 697 la ferritina, una LDH de 1697 y un PCR de 198 al momento de que se ingresa. El día de hoy tenemos un PCR de 48 miligramos que ha disminuido considerablemente. El día de hoy ya bajando parámetros ventilatorios, que ya es paciente saturando 97, como les mencionaba, respiratorias de 25, teniendo la confío de 95%, y hoy por la tarde se bajó otro 5% para irla desacoplando el ventilador mecánico. Realmente la paciente sí ha respondido de forma adecuada, ya con el plan el día de mañana de pedir nuevos marcadores inflamatorios para el continuar con el manejo. O sea que usted le entró con los tacos de frente. ¿Ah? Así le entra. Exacto, es que así se le tiene que entrar. Excelente manejo, excelente manejo. Dorina, ¿me le puede dar entrada a la primera slide desde el principio? Bueno, el caso mío se llama curva de aprendizaje. Una de las cosas que quiero decir es que aquí ya en los 7 hospitales donde yo trabajo ya no hay salas COVID, porque hay muy pocos casos para hacer salas COVID. Entonces ya los casos se ven como se miran las influencias, se aíslan. Entonces ya le cae a los médicos generales el manejo de cuando caen los casos. Siguiente. Mire la fecha. Más que la radiografía, la fecha. 31 de mayo entró ese paciente joven, 35 años. Entró, es una placa realmente común para COVID. Siguiente. Este es el scan con que entró. Aquí está el vidrio despulido, ¿verdad? Y entró a la sala general. Siguiente. Ahora, miren, lo que yo quiero que miren es cómo se manejó. Ahí están que el muchacho se le comenzó 8 miligramos de dexametasona al día, ¿verdad? Y se le fue manejando con 8 miligramos sin nada extra, ¿no? Y miren cómo de repente se complicó. Creo que ahí como al día 15º, iba viendo cómo al lado derecho está la proteína C reactiva, que realmente se normaliza. Pero el muchacho tampoco coopera con la pronación y mire cómo se vuelve a reactivar la inflamación. Después tenemos que darle hasta 100% de oxígeno, pero después nos llega a la unidad de cuidados intensivos y hacemos exactamente lo que usted hizo con esa paciente, con los tacos de frente. Entonces le subimos la dosis a 30 miligramos de dexametasona continua y le damos 2 dosis back to back, una tras otra de tocilizumab, y mira cómo el paciente, ahora ya asustado, el paciente joven, se empieza a pronar y miren cómo va bajando el oxígeno y la inflamación. Se fue a la casa ayer un muchacho de 35 años con 1 litro de oxígeno, pero esto representa, esta gráfica representa y esta fue la radiografía. Deje la gráfica ahí, esa. Alejandra, ¿qué le recuerda esa gráfica a usted? Me recuerda los primeros días de la telemedicina. Se recuerda de Alejandra Flores, ¿verdad? Sí, de todo el equipo. Exacto. Eso se llama curva de aprendizaje. Este caso al principio no fue manejado por lo que ya no existe aquí, que era el equipo COVID, sino que ahora pues cae en las manos el que le toque, ¿no?
y no estaba tan enfermo para entrar a la unidad de cuidados intensivos. Pero es donde viene la curva de aprendizaje. Saber bailar con el COVID, ¿verdad? Que usted ya lo aprendió. Ya usted sabe que eso de andar con paños tibios no sirve. Y aquí está el ejemplo siguiente. Y aquí está, miren, cómo ya el 27 de junio ya está mejorando la placa, pero todavía sigue con oxígeno y el muchacho se fue ayer. Entonces, quería hacer a colación a eso, ¿verdad? Y yo le traía unas preguntas, ya que solo tenemos 7 minutos, se las voy a leer. Ok. La capacidad de la sala ya la contestó usted, ¿verdad? Ahora, le voy a decir una pregunta. ¿La letalidad intrahospitalaria ha cambiado? Sí, ha cambiado. A abril? Okay. ¿La estancia hospitalaria ha cambiado? También. Bueno, usted se acuerda que teníamos pacientes de más de un mes. Claro. ¿Cuánto es el averaje que gesta un paciente ahí en La Paz ahora? Actualmente, lo más que hemos tenido en las últimas semanas son 3 semanas. 3 semanas, ok. Ahora, esta es una pregunta clave porque la está oyendo todo Honduras. ¿Algún paciente del algún paciente del triaje que le ha llegado al hospital se ha muerto? No, ninguno. 0 mortalidad, ¿verdad? No. 3 meses, 0 mortalidad de paciente de refera. Licenciado, ahí está el resultado. Resultado, 0 mortalidad, paciente que es referido del triaje al hospital. Pero explíquele a nuestros amables televidentes por qué tiene ese resultado. El resultado es multifactorial. 1, los muchachos, los doctores se han dejado entrenar, ¿verdad? 2, hay 24 horas de cobertura en el triaje, ¿verdad? O sea, todos los pacientes que son más o menos delicaditos en el triaje me los presentan y los manejamos. Las decisiones las hacemos conjuntas y cuando hay una transición al hospital, que queda a 300 metros, o sea, el que se encarga de trasladarlo y hablar con el doctor, o en este caso con la doctora Alejandra, por ejemplo, soy yo, ¿verdad? Los pacientes, hay veces no llegan al hospital, ¿verdad? Imagínese que no hubiera turno C, fuera un desastre, un desastre. Sí. ¿Se imagina usted volver a esa época sin turno C? Alejandro. Turno C es el turno nocturno. El turno nocturno del triaje. A, B y C, ¿verdad? Pero ya se imagina usted que volviéramos a eso. Bueno, pero ahora le dije, pero ahora usted tenía preguntas para la doctora, yo le tengo otra pregunta a la doctora. Dígame, que ya estamos contra el tiempo, pero rapidito, doctora, con toda la sinceridad del mundo y no quiero comprometerla. ¿Es cierto que en el hospital Roberto Suazo Córdoba hoy le han comunicado al menos 60 miembros del personal médico que no van a seguir trabajando? Hay personal el cual el día de hoy culminaba su contrato. Sí, es cierto, hay un personal que culminaba hoy su contrato. ¿Y que no le renovaron contrato? Por los momentos no se ha renovado. ¿Cuánto personal es ese más o menos? Aproximadamente 60, como esos son realmente datos que los maneja la dirección, su dirección y son ellos los que lo manejan. Lo entiendo perfectamente, pero sí, la información que tengo yo es más o menos 60 personas. Ahí van enfermeras auxiliares, enfermeras profesionales, médicos. Así es, enfermeras, licenciadas en enfermería y personal médico. Ajá, doctor. Bueno, ¿qué le puedo decir? Decepción. Usted sabe lo que ha tomado entrenar a toda esta gente. Bueno, yo le enseñé la gráfica, ¿verdad? No es lo mismo tener a alguien que no ha visto COVID a tener a alguien que ha visto COVID y lo sabe manejar ya. Usted sabe el retroceso que va a haber. El retroceso que va a haber, particularmente en La Paz, va a ser impresionante. No le miro lógica a lo que están haciendo. Bueno, pero eso es lo que está pasando, doctor. Aquí creen que con vacunar se va a frenar la pandemia y eso está lejos, pero lejísimo de ocurrir. Vea usted la cantidad de fallecidos. El doctor Videa en unos minutos nos dará todos los datos. Dígame la buena. Que hablan por sí mismos. ¿Mande? Dígame la buena, no, solo me dijo lo malo. Nos quedamos esperando la buena. Sí, me dejó en ascuas.
que nosotros vamos a seguir con la telemedicina hasta donde llegue, doctor. Gracias a usted y gracias a la doctora Alejandra y a todo el equipo médico del Hospital Roberto Sazo Córdoba en La Paz. Nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento a usted, doctor, a la doctora Alejandra y a todo el personal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Gracias. Recuerde, curva de aprendizaje. Gracias. Vamos a un corte comercial. Doctor Videa. Estamos listos. ¿Buenas o malas? Bueno, buenas porque terminó el semestre, un semestre para el olvido. De enero a junio, un análisis de lo que ha ocurrido en estos primeros 6 meses del año 2021. Vamos a una pausa comercial. En un momento continuamos. Bueno, estamos como todos los jueves con el doctor Omar Videa. Y atención a todos los que se vacunaron en Estados Unidos con la Johnson & Johnson. Tenemos una información de última hora. Atención a todos los que se vacunaron con Johnson & Johnson, una información de última hora en unos minutos. Antes, doctor, de nuevo, muchas gracias. Un semestre para el olvido. La primera gráfica. Hacemos un recuento de lo que ha ocurrido en estos 6 meses de pandemia del año 2021, recordando el pasado mes de junio, donde tuvimos una disminución en el número de pruebas de 2.520, el promedio diario, y el número de fallecidos fue 21 y 818, y convierte a junio en relación al número de casos en el tercer mes del año 2021 con el mayor número de casos registrados en los últimos 6 meses. El primer mes fue mayo. El primer mes fue mayo, el segundo fue enero y el tercero junio, y hay que mencionar a los más mayo tuvo 835, a ver, 835. Sí, fue el promedio diario. El promedio diario, sí. Sí. ¿Pero el promedio de muertes? El promedio de muertes, el más alto fue el de mayo, 35. 35. En el mes de junio fue 21, pero recordemos la abismal diferencia, porque son promedios diarios del número de pruebas que se realizaron en el mes de junio. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Distribución anual de casos en contagios y decesos. El 53.3% se han registrado durante estos últimos 15 meses de pandemia. Se han registrado en el año 2021, 53.3 versus 46.7, eso en casos. Y en decesos, la diferencia es el 55.2%, o sea, de los 7.005 decesos que se llevan registrados hasta el día de hoy, 55% fue en el año 2021. A diferencia del año 2020, 44.8%, hay que mencionar que el año 2021 son 6 meses versus 9 meses, pero ha sido superado el año 2020, tanto en casos como en decesos, en comparación a los 9 meses que vivimos en el año 2020. Por ende, es un virus mucho más agresivo, mucho más transmisible y mucho más letal. En 6 meses más casos y más muertos que en 9 meses de 2020. Sí, ahí le explica todo las variantes. Otros indicadores importantes. Otros indicadores que llevamos ya acumulados, 262.760 casos, con una positividad del 33.3%. Siguen siendo las mujeres las que mayormente se contagian en comparación a los hombres. 7.005 los decesos registrados hasta el momento, una tasa de letalidad del 2.7, se invierte por género, mayor los hombres que fallecen en relación a las mujeres. Cantidad de pruebas y su positividad en esta semana, 68, doctor. Terrible, la positividad 35.5%. Es la positividad más alta registrada en las semanas que llevamos del año 2021. Una positividad sin duda alta, y vemos cómo hubieron días como el 25 de junio con un 38.7% de positividad, y vemos un promedio que supera el 31% en relación a la cantidad de pruebas, que solamente se superaron en 1.500 pruebas en relación a la semana anterior. ¿Qué pasó ahí el 27 de junio, el 30 de junio, el 28 de junio con las pruebas? Se redujo la cantidad, estamos hablando de los días domingo, lunes y el último día que fue el día 30, el día de ayer. Ojo, la diferencia entre mayo y junio son menos de 1.000 casos, y no superó junio a mayo por lo que ocurrió en estos 3 días, que se realizaron menos pruebas, se diagnosticaron menos casos. Menos de 1.000 fue la diferencia entre mayo y junio en el número de casos. Pruebas y positividad. Vemos cómo el mes de junio tiene una positividad del 32.4% y solo ha sido superado por el mes de enero, que tuvo una positividad del 33.8%. Aquí está usted todo el año. Aquí está todo el año. 15 meses, perdón. Los 15 meses de pandemia. Y vemos cómo sostenidamente en el año 2021 la positividad más baja fue la de marzo con 26.3%, que fue el mes de los últimos 6 con el menor número de casos y una positividad en disminución.
Eso en cuanto a cantidad de pruebas y positividad. Correcto. ¿Y contagios y muertos, doctor? Lo vemos ahora en la siguiente gráfica. Ahí vemos que junio cerró con el 9.3% de todos los casos en los 15 meses de pandemia, 9.3%. O sea, prácticamente estamos hablando que un caso de cada 10 que se diagnosticaron durante toda la pandemia se registró en el mes de junio. Y vean la diferencia, solamente es un 0.6% con el mes de mayo. Esta línea, esta barra, con los números en negro, demuestran el porcentaje de casos que se distribuyen o que ocupa cada uno de los meses. Pero descendió el número de fallecidos porque 9.3% de todos los decesos se registró en el mes de junio. Mire usted, por ejemplo, que en enero fue 9.5% el porcentaje de contagios. De contagios, sí. Luego, en mayo 9.9% y junio 9.3%, o sea, Sí. muy parecido a enero. Muy parecidos. ¿Sí? Es menos, menos de un 1% la diferencia Ahora, entre 3 meses. ¿Usted cree que julio va a estar en ese 9%? No. ¿O cree usted que va a aumentar? Va a aumentar. Va a aumentar. Tenemos un virus. O sea, con va a una aumentar la barra amarilla en contagios y va a aumentar el porcentaje de fallecidos. Vea, no tenemos que llegar a tener las 3.500 pruebas que se efectuaron en mayo en promedio. Con solo 3.000 pruebas diarias, julio puede superar a mayo y puede ser el peor mes de la pandemia en casos, más no en decesos. Vamos ahora con la distribución acumulada de contagios por departamento. Francisco Morazán. Este es el promedio de la pandemia. De los 15 meses. Muy bien. Francisco Morazán en el primer lugar con 30.6%, o sea, 3 de 10 casos que se han notificado en el país han sido del departamento de Francisco Morazán, seguido por el departamento de Cortés con el 23.9%, y vea cómo se está despegando el departamento del Paraíso, 5.7%, luego en el cuarto lugar el departamento de Atlántida y Oro en el quinto lugar con un 5%. ¿Qué pasó con la intervención del Paraíso? Hubo una reunión donde estuvieron las autoridades de salud de aquí de Tegucigalpa, fueron a Analí, se reunieron con las autoridades locales ahí en el Paraíso. No pudieron tomar decisiones. ¿Y qué pasó? Nada, nada, porque ya va a ver en el siguiente lo que está ocurriendo en los últimos 7 días en el Paraíso. Vamos a ver. Bueno, diríamos en los últimos 14 días, pero antes veamos con cuánto se cierra los casos. Mire el ascenso que tiene semana 68. Y mire, la última vez que habíamos visto 7.000 casos había sido hace 2 meses. Que no se presentaba una cantidad de casos como la que tenemos ahora. Este es la víspera de la feria que vamos a tener en julio. 23% el aumento de los casos en la última semana. Aquí está la distribución de los casos, doctor. Mire, epicentro, y va a seguir en epicentro porque estas variantes le favorece los departamentos poblados. Y Francisco Morazán es el número 1. 3.297 casos que representan el 46% de todos los casos a nivel nacional. Pero eso es en una semana, ¿no? En una semana, en los últimos 7 días. Pero mire, segunda semana consecutiva que el departamento del Paraíso ocupa el segundo lugar. Supera a Cortés. Por segunda semana consecutiva. O sea, ahí llevamos 2 semanas después de esa reunión. Y en No, tercer doctor, lugar el departamento. llevamos 3 semanas después de esa reunión. Ya son 20 días. Aquí estuvimos alertando. Usted dijo, miren el Paraíso, miren el Paraíso, miren el Paraíso. A inicios de junio. Sí, a inicios de junio. Sí. Allá se reunieron de emergencia porque también el director del hospital, el doctor Quintero, nos dijo aquí, mire, ya no soportamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenía 30 camas para pacientes COVID. Sí. Se las aumentaron a 20 más, 50. Se llenaron. Aumentaron un poquito más, creo que llegaron a 80, creo, doctor. Sí, 80. Pasaron y no bajan de 80, doctor. O sea, eso les demuestra a los grandes genios de la CESAL que la vez pasada tuvieron una reunión queriendo obligar al Tórax, al San Felipe, al Hospital Escuela, al Hospital María, a ampliar las camas. Eso no y todos le dijeron que no podía. El Hospital María le dijo, no podemos ampliar porque ya no tenemos capacidad. Sepa esto, amable televidente. El Hospital María le dijo, no tenemos capacidad para ampliar. Si más bien están en riesgo de cerrar la sala COVID de adultos. El Hospital Escuela les dijo lo mismo, no tenemos capacidad para ampliar. El Tórax les dijo lo mismo. Donde el único hospital donde hay posibilidad de ampliar es el San Felipe. ¿Y sabe cuántas camas? 20. Y el director le pregunté ayer, doctor, ¿ya las amplió? No, estoy esperando que me den el presupuesto. Claro, el hombre no puede poner 20 camas si no tiene el equipo, el medicamento y el personal para atender esas 20 camas, que se le van a llenar en cuestión de horas. De horas. Minutos, porque todos los centros de triaje esperando Entonces, a lo que vamos, doctor, es que ¿qué fue lo que pasó en el Paraíso? Bueno, decidieron ampliar las camas. Y eso no es la solución al problema. Porque la gente del Paraíso está viniendo a los triajes acá. Es el departamento con el mayor número de personas. Por segunda semana consecutiva, el Paraíso está
después de Francisco Morazán en casos. Le está diciendo que lo que anunciaron que iban a hacer allá o no lo han hecho o no está funcionando. No está funcionando, porque en 2 semanas se tienen que ver los cambios, definitivamente. Sigamos, doctor. Ahora vemos que los decesos aumentaron. 161 decesos en esta última semana, 8 más que la semana anterior, que representa el 5%. Una tasa de letalidad de la semana del 2.3%. O sea, tenemos ya también un incremento en relación a las muertes registradas semanalmente en comparación a lo que usted ve al menos en las últimas 4 semanas. Esta semana se incrementó en un porcentaje mayor. ¿Y los decesos dónde estuvieron? Bueno, donde se está agotando, donde está de rodillas la contención, el bastión de la contención que se está debilitando, Francisco Morazán. 73 decesos, que usted ve que es prácticamente el mismo 46% de los casos, es el mismo 46% de los decesos. Y en esa distribución vemos otro departamento que en decesos se sigue incrementando, que es el departamento de Intibucá, y luego lo sigue el departamento de El Paraíso, Valle y Choluteca. ¿La tasa de letalidad, doctor? ¿Las edades? Las edades, aquí viene la importancia del tema de vacunación, en quién enfocarnos. Bueno, vea cómo se incrementa la letalidad en más de un 100% cuando usted tiene ya de 61 a 70 años. 9% la tasa de letalidad y luego 14%, 14.1% entre 71 y 80. O sea que la posibilidad, prácticamente casi 2 de 10 personas que se enferman mayores de 60 años fallecen en el país, y eso es un dato de toda la pandemia. O sea, ¿cómo no puede ser prioritario, inmediato, comenzar a inmunizar al menos, y vamos a ser conservadores, de 51 años en adelante, 50 años en adelante, sin importar si tiene o no comorbilidades? Pero porque cuando ya se solo dice la edad, vacunar es con las 2 dosis, porque mire, correcto, aquí ya no hay nadie, ninguna institución a nivel mundial que no le diga, usted tiene que estar protegido solo con las 2 dosis. Una dosis le protege 30%. Sí. Las 2 dosis le protege hasta un 93%. Hablar de una dosis de vacuna es estar hablando de no inmunización. Porque inmunización, con el término como tal, conceptual, es cuando usted se aplica las 2 dosis de la vacuna, que son 2, o una de la vacuna. ¿Sabe usted, tiene idea cuántos hondureños están vacunados con las 2 dosis? Tendrían que ser menos de 100,000 personas. O sea, digo, por la CESAL, ¿verdad? No digo en el extranjero. No, digo, ahí son más. ¿Solo por CESAL? Ahí son más. ¿Por CESAL? ¿Sabe usted cuántas 2 dosis? 60,000. No llegan a 70,000. Sí. No llegamos a 70,000 hondureños vacunados con 2 dosis. Sí, porque la gran mayoría durante estos últimos 4 o 6 semanas no se ha puesto una segunda dosis. ¿Sí? Ha sido exclusivamente primera dosis. Bueno, ¿qué le voy a decir, doctor? Si la semana pasada eran 58,125. O sea, cuando le digo 70,000 estoy siendo muy condescendiente, pero la semana pasada eran 58,125, doctor. No, y probablemente... Con 2 dosis, perdón. Probablemente se llegó a los 60 con lo que están combinando vacunas. ¿Qué está pasando en el país? ¿Porcentaje de letalidad, doctor? El porcentaje de letalidad del departamento de Copán, 4.7%, el departamento de Lempira, 4.3%, Olancho, 3.7%, se incrementó en un 0.1%, pero Santa Bárbara se comenzó a acercar también con el 3.6%, Comayagua 3.5%, Choluteca 3.2%, Cortés 2.8%, Atlántida 2.7% y Ocotepeque 2.7%. Miren, el 50% está partido, así comienza julio, partido en letalidad. Habíamos estado manejando 7, 8 departamentos con las barras rojas, o en alerta roja, o en semáforo rojo epidemiológico. Ahora se juntaron 9, y mucho ojo, porque ahí está Valle y se sigue acercando Francisco Morazán. Muy bien. La noticia que queríamos compartir, si la ponemos en la gráfica, por favor, en relación a todos los que están vacunados con la dosis, porque es única, de Johnson. El titular dice: la vacuna de Johnson & Johnson mostró signos preliminares prometedores de protección contra la variante Delta. El inoculante monodosis desencadenó la producción de anticuerpos que pueden neutralizar a la cepa originada en India, según adelantó la compañía a el periódico The Wall Street Journal. Esta es una buena noticia. La vacuna contra el COVID-19 Johnson & Johnson mostró signos prometedores contra la variante Delta en un reducido estudio, eso sí, de laboratorio de protección contra esta cepa del virus SARS-CoV-2 que se propaga por los Estados Unidos y otros países, dijo la compañía.
Muy bien, y la otra noticia importante en relación a la vacuna Johnson es esta. Johnson & Johnson también advirtió, esto es hoy, hace unos minutos, que su vacuna brinda protección contra el virus SARS-CoV-2 durante al menos 8 meses. La mayor cantidad de tiempo que los investigadores pudieron estudiar la durabilidad de la inyección. Doctor Una Videa. excelente noticia, dos noticias diría yo favorables, porque sabemos que hay muchos hondureños que se han aplicado esta vacuna de Johnson y tenían mucha expectación. Recuerde que no se habían pronunciado al respecto, pero estas compañías son muy serias. Cuando van a emitir una opinión es porque tienen las pruebas documentales del respaldo. O sea, la vacuna de Johnson & Johnson ha mostrado una superioridad contra la variante Delta superior a lo que había mostrado con la variante de Sudáfrica. Entonces hay una protección que se acerca a casi el 60%, y la otra muy buena noticia es que esta vacuna en los estudios preliminares ha demostrado una cobertura que abarca al menos 8 meses después de la primera dosis. O sea que después de los 8 meses, los que se vacunaron con Johnson, ¿qué vacuna tocaría? Como refuerzo. Una nueva dosis de Johnson, que sería lo más adecuado, o la vacuna con la que más se ha hecho estudios de refuerzo ha sido con la vacuna de Pfizer. Por eso hablamos de que entre 6 y 12 meses será necesario un refuerzo, y la tendencia sí lo marca. AstraZeneca también ha mencionado en sus estudios que son 45 semanas, equivalente a 10 meses, la protección desde la segunda dosis. Atención a todos los vacunados con Sputnik, 46,000 hondureños vacunados con Sputnik, la primera dosis. El gobierno ha dicho que está haciendo un esfuerzo porque venga la segunda dosis, y es su obligación. Es decir, es la obligación traer la segunda dosis, partiendo de eso. Pero también hemos dado chance aquí, el doctor Videa lo planteaba el domingo pasado, luego el doctor Medina, Marco Tulio Medina, el científico hondureño, ayer la viróloga y microbióloga, la doctora Ibel Lorenzana, lo decía. Vamos a dar, como es la obligación del gobierno traer la segunda dosis, bueno, hay que darle chance por lo menos, porque ya pasó un mes de esa vacunación con Sputnik, vamos a dar chance, o debería de tomar una consideración de unos 15 días. Es decir, la primera quincena de julio. Es prudente. Para que se logre obtener la segunda dosis de Sputnik y aplicarla, en caso que venga, de forma inmediata, esa segunda dosis, porque ya sabe usted que es un componente diferente a la primera, por eso hay que darle chance. Bueno, pero que en el caso que no viniera esa Sputnik, por las razones que sea, la opción primera, según los estudios preliminares a nivel mundial, es la AstraZeneca. Como segunda dosis. Como segunda dosis. Como segunda dosis, la AstraZeneca. Y eso entiendo que es lo que está considerando también las autoridades de gobierno en relación a los hondureños que fueron vacunados con la primera dosis de Sputnik. Esperemos unos 15 días, si no, pues entonces se aplicaría la AstraZeneca como segunda dosis, para completar el esquema. Así es. Muy bien. Doctor, su mensaje final. Sí, bueno, a la población, el que siga manteniendo las medidas de bioseguridad, la variante Delta, como todos coincidimos, los que vemos pacientes con COVID-19, ya está en el país. Faltarán días, si no horas, en que se confirme, pero mientras tanto hay una forma de evadir la variante Delta y todas las variantes, y es el uso de doble mascarilla. Esto es realmente el arma que todos tenemos en este momento, que no cuesta nada, sino que guardar este consejo. Use doble mascarilla, 92.5% es la prevención que usted tiene contra todas las variantes del COVID-19. Use doble mascarilla, vacunado con una dosis, vacunado con 2 dosis, y peor, no digamos si no está vacunado, ¿verdad? Así es. Así que, mire, aquí los venimos diciendo esta campaña, mire, que nos criticaron en algún momento porque nos decían, ¿verdad, doctor?, de que estábamos siendo alarmistas, diciéndole a la gente que usara doble mascarilla. Consumieran más mascarillas. ¿Mande? Que consumieran más mascarillas. O hasta nos llegaron a decir que sí, que nosotros éramos que vendíamos mascarillas, doctor. Pero mire lo que dice la OMS. ¿Mire? Ahí está. Mire lo que dijo la OMS el viernes. Casi 3 meses después. 3 meses después, la OMS sale con esto. Pongan aquí la portada, muchachos. La OMS insta a las personas completamente vacunadas a que sigan usando máscaras a medida que se propaga la variante Delta COVID. Bueno, si esto lo dice la OMS a los que están con 2 vacunas, no digamos a los que solo tienen una o a los que no tienen ninguna. Muy bien. Gracias, doctor. Esperando un mejor semestre para este término del año 2021. Cuídense mucho, por favor. Use doble mascarilla. Buenas noches y que estén bien.